Don Rafael Mendizábal, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿cómo le para usted los pies a Garzón? Bueno, la realidad es que se los paré muchas veces desde el día en que tomé posesión, esa es la verdad, pero esta fue una de las veces en que tuve que hacerlo. Surgió todo por casualidad, por casualidad. Yo no tenía ni la menor idea de que Garzón administraba dinero del Ministerio del Interior, y un día mi secretaria particular me dijo, un viernes, que había aparecido un testigo protegido gallego que quería pasar el fin de semana en Galicia y venía a pedir dinero para el viaje. Le dije, mira, ese está loco, dile que, por supuesto, dile que aquí no hay dinero para eso, pero haz una averiguación a ver de qué viene todo esto. Entonces lo hizo y al lunes siguiente me enteré de que efectivamente una funcionaria, cuyo nombre no hace al caso porque ella no está implicada en nada de esto, administraba el dinero que le iba dando Garzón para una serie de cosas. Entonces inmediatamente la llamé, me dijo que efectivamente recibía de Garzón dinero, que lo administraba, que pagaba a los testigos protegidos, que pagaba también a los policías, luego veremos por qué y cómo. Lo ha medio explicado Vera al principio, y le dije, bueno, a ver, ¿lleváis cuentas? No se lleva ninguna cuenta. ¿Cómo no? No llevamos. Llamé a Garzón, tampoco, me dijo que no se llevaba cuentas, que se iban pagando las cosas que él decía y tal. Y entonces llamé a Vera, llamé al secretario y le dije, mira, si todo esto no tuviera más ámbito que el del juzgado número 5, yo no me metería en este fregado. Pero da la casualidad de que aquí se están administrando dineros públicos para una serie de necesidades de toda la Audiencia Nacional. Pues si fuera para los juzgados tampoco me metería, se lo encargaría al juzgado decano. Pero como es para toda la Audiencia Nacional, quiero que me expliques qué ocurre. Y entonces me lo explicó. La explicación él la ha anticipado un poco. Todo venía un poco de atrás. Venía del año 1989, no tan atrás, cuando ETA mató al entrar en el garaje a la fiscal de la Audiencia Nacional, Carmen Tagle. Entonces los jueces centrales y los fiscales tuvieron una reunión con ETA quejándose de la escasa protección y deficiente protección que tenían. Y Vera les dijo, según cuenta él, según me contó él y según me contaron también, me ratificaron los interesados, yo lo más que puedo ofrecer es la misma protección que tengo yo. La protección consistía en un coche blindado, que hasta entonces no lo tenían, y en una escolta permanente, totalmente, que además podía ser rotatoria y que los seguía a todos los sitios. Absolutamente a todos los sitios, iba con ellos, iba en los viajes, tal. Entonces, claro, los escoltas son funcionarios modestos que, sobre todo en caso de viaje, pues no van preparados para pagar el hotel donde deben estar con su protegido, ni en Madrid para entrar en el mismo restaurante y comer. Y entonces ese dinero de los fondos reservados era para reforzar esos elementos de seguridad. Y ese dinero que me dijo Vera que se mandaba, entre otras cosas, era para eso, para que se les pagara inmediatamente, porque no podían... Hay un régimen general en el cual esas dietas, de las cuales además no se pueden salir los inspectores de policía normales, hay un régimen normal que se paga en la dehesa de la Villa, en una oficina, pero que exige más papeleo, más tiempo, más burocracia. Y esto fue lo que quisieron evitar y lo que... ¿Y a usted le consta que ese dinero realmente se utilizaba exclusivamente para eso? Bueno, ahora vamos a seguir. Entonces le dije a Vera, bueno, puesto que eso es así, yo lo único que te digo es o que no mandes nada, o que si quieres que paguemos a tus funcionarios, lo mandes a la Secretaría de Gobierno
de este tribunal, de la audiencia. La Secretaría de Gobierno es la oficina de apoyo burocrática del presidente. Y allí, efectivamente, a poco tiempo, apareció un funcionario. Todo esto se contó, por cierto, esta no es la primera vez, todo esto se contó el año 1985 al principio en un reportaje muy detallado del País y duró menos que un azucarillo. Y ya diré por qué. Duró menos que un azucarillo porque el titular al principio era muy escandaloso, pero luego resultó lo que va a resultar, lo que voy a contar ahora. Y entonces apareció y llevó los 2 millones a la Audiencia Nacional. Se encargó de ella, yo le encargué de este servicio a la secretaria de Gobierno adjunta, había un secretario de Gobierno titular y una secretaria adjunta que había nombrado yo, para que organizara el servicio con una orden tajante. La orden era tajante, que abriera inmediatamente un libro diario de contabilidad. Y dígame, ¿qué cara puso Garzón cuando le quitó el juguete de ser el tesorero de la casa? Que yo sepa no puso ninguna, delante de mí ninguna. Garzón en eso ha demostrado que no es tonto y sabe que quien manda, manda. Cuando le preguntaba si conocía el destino de esos fondos, que seguramente en muchos casos sería para reforzar la seguridad, sin duda... En eso solo era seguro. Es que Rafael Vera nos dijo que también Baltasar Garzón hizo un viaje con la familia a la República Dominicana pagada con fondos reservados. Es decir, ¿podía desviarse algún dinero para usos más privados de algún magistrado? Pues si no se lleva contabilidad, sí. Claro, de ahí vino la orden mía de que se llevara la contabilidad. Se abrió un libro diario que existe y que lo tiene en su poder la secretaria adjunta que sigue trabajando en la audiencia. Y cuénteme, ¿cómo era Baltasar Garzón en la época? ¿Usted se subo sus más y sus menos con él? Pues con Baltasar Garzón era pues Baltasar Garzón real desde el principio. Porque lo era desde que estaba en Almería. Cuando yo estuve en Almería ya me dijeron sus compañeros que se preocupaban más de la prensa que de lo demás. Entonces Baltasar no era un buen juez, los he tenido mucho mejores en las 2 épocas en que he sido presidente de la audiencia. No era un hombre muy respetuoso con los derechos del defendido, podría dar muchos detalles. Bueno, eso ha acabado con su carrera, una condena por prevaricación justamente por cuestionar los derechos de unos acusados. Él era muy popular entre la policía. Él era muy popular entre la policía, entre los agentes que trabajaban sobre el terreno. Yo sí lo puedo decir. Por el oropel que le daba las operaciones. Él era un hombre al que a los policías en materia antiterrorista les gustaba trabajar con él. Claro, pero como yo no era policía, no sentía tanto entusiasmo. Ya desde la toma de posesión mía se produjo una situación curiosa. Yo había sido en una primera etapa en la que no hubo, porque no teníamos casi ni escoltas, una época en la que se mataban a 90 o 100 españoles todos los años, y que si hubiera seguido así me hubiera tocado a mí estadísticamente también, como le tocó a mi sucesor, a Fernando de Mateolaje. Bueno, pues no sé por dónde iba, me he desviado. Pero si queréis lo centramos en el tema. ¿En cuántas ocasiones tuvo...? Desde el principio se dio una circunstancia precisa. Cuando yo salí por primera vez de la audiencia prometí que iba a volver. En un momento de euforia en el banquete de despedida, dije, yo soy como MacArthur, yo volveré. Y volvió. I come back. Y luego me veían mis funcionarios por allí y me decían, ¿cuándo vuelve usted, don Rafael? Digo, hombre, que eso fue una frase. Pero volví. Hubo un periódico que dijo, MacArthur ha vuelto a la audiencia. Lo publicó así, MacArthur. Y entonces yo le di, en vez de ser la audiencia la que me diera a mí una recepción, le di en un hotel de enfrente, di a mis funcionarios una... Pero luego ellos me dieron un banquete, y en un banquete en el que además impuse condecoraciones a todos los jueces, menos a Garzón, lo hice deliberadamente. Claro, haciendo esas distinciones, luego le cogía manía el hombre. Pronuncié
unas palabras, refiriéndome a los homenajeados, y advirtiéndoles que el poder que tenían en sus manos no derivaba de ellos, derivaba de lo que yo califiqué en aquel momento como el portaaviones de la justicia. Pero cuéntenos. Que no era poder para avisar a determinados jueces que se engolan y se creen que son los depositarios de ese poder. ¿En cuántas ocasiones tuvo que pararle los pies a Baltasar Garzón? Pues luego le tuve que prohibir en una ocasión, ya en el año siguiente, que fuera a París, porque se iba a ir a París en un avión con 30 periodistas a recibir declaración a un etarra que le iba a decir que no declaraba ante él, y se lo avisé. Estuve en mi despacho con Carlos Bueren como testigo, que venía con él. Estuve en mi despacho con él persuadiéndole hasta que al final le di la orden, ya como no, porque además me acuerdo que en una de mis argumentaciones le dije, mira, acabo de hablar con Pascual Sala, el presidente del Tribunal Supremo. Le he planteado esto y me ha dicho que te diga que él está de acuerdo con lo que yo te voy a decir ahora. Y me dijo la siguiente frase literal: ¿qué sabrá Pascual Sala de instruir sumarios? Y más allá de estos encontronazos por cuestiones puntuales, ¿era Baltasar Garzón un mal instructor? Bueno, que era un mal instructor no lo tengo que decir yo, lo ha reconocido él. Y aparte de eso, se lo decía la Sala en todas las sentencias. En la célebre operación Nécora, el humor popular terminó llamándola Quisquilla. Empezó con 140 inculpados y terminó con 3 o 4. Era muy mal instructor, no atendía al detalle, porque se le iba la atención por otras... Vamos, otras prioridades. Puedo decir, estuve 9 años la primera época, una época muy difícil, y tuve unos jueces instructores, todos, pero muy superiores a Garzón. Eso de que ha luchado contra el terrorismo. Hemos luchado los que hemos estado allí y los que cayeron bajo las balas del terrorismo. Hemos luchado todos y los jueces que yo he tenido han sido espléndidos. ¿Y sospechaba usted que el final de Garzón en la judicatura sería como fue, con una condena por prevaricación? No, yo sabía que terminaría mal y lo dije. Algunos que no le tenían simpatía decían que yo era muy optimista porque eran impacientes. Le dije, no, se ahorcará con su propia cuerda. Se ahorcará, y así ha sido. No sabía por qué delito, pero podía ser por cualquiera. Jerónimo Saavedra, que fue jefe del gobierno de Canarias, cuando empezó todo el follón en el Tribunal Supremo con sus procesos, dijo tranquilamente, dijo literalmente, y está en la prensa de Canarias, Garzón no ha dejado de prevaricar ni un solo día. Bueno, ¿qué os parece lo que nos está contando don Rafael acerca de esos tiempos de a mí me parece muy claro, vamos, lo que ha dicho. Tremendo. No, pero yo quisiera hacer hincapié en dos circunstancias. Allí, durante el año que yo estuve, porque al año justo el Congreso me eligió para el Tribunal Constitucional, en ese año que también tuve que pararle los pies con una filtración que había hecho él. O sea, estaba aficionado ya a las filtraciones de sumarios a los periódicos. Eso era... A Garzón se le podía ver, nunca daba una declaración, pero siempre se le podía ver en las escaleras hablando con los periodistas. Pero aparte de eso, durante el tiempo en que yo estuve, que fue un año, el régimen fue el de pagar a los escoltas, recibir el dinero, pagar a los escoltas y contabilizarlo. Ese régimen duró con el presidente siguiente, que era Clemente Auger, que estuvo 10 años, duró con el presidente siguiente.
sin la menor. Y quiero hacer una aclaración precisa para que no queden dudas. Estoy luego dispuesto a responder a cualquier pregunta. Pero quiero hacer una aclaración. Primero, con el dinero que se recibió en la Secretaría de Gobierno no se pagó más que a los policías que cobraban lo que habían gastado el día anterior o lo que iban a gastar en el viaje a Murcia. Eso en el momento en que usted se hizo cargo de esos fondos. Sí. Antes no puede saberlo. No lo sé, eso yo no lo sé. Y puedo asegurar que no se pagó ni a ellos, ni a nadie, ningún sobresueldo. No hubo gratificaciones, se pagaba contra factura. Y las facturas existen y las tiene la misma secretaria adjunta que administró los fondos. Don Rafael, por terminar, una pregunta que nada tiene que ver con todo esto. Se creó la Audiencia Nacional, año 77, sí. Se combatía el terrorismo judicialmente desde ahí. ¿Qué opina de los que ahora dicen que consideran que la amenaza terrorista ya no existe y que por tanto debería desaparecer la Audiencia Nacional? Pues vamos, la cosa para mí es bastante clara. Primero, la Audiencia Nacional no se creó para el terrorismo. En el decreto ley número 1, que crea la Audiencia Nacional, no aparece la palabra terrorismo. No, era crimen organizado, pero asumió de inmediato el tema de terrorismo de los tribunales militares. Ahora lo explico brevemente. Cuando el decreto de la Audiencia Nacional se manda por fin a Consejo de Ministros, al último Consejo de Ministros del mes de diciembre de 1976, cuando ya se había votado la la ley para la reforma política, el vicepresidente y ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado, ve que pasa el Pisuerga por su casa, no por Valladolid, por delante de él, y dice, con esto yo me desprendo del terrorismo, porque hasta entonces lo juzgaba la jurisdicción militar. Entonces, sí, pero señor Mendizábal, más que la historia de cómo se creó, me interesaría saber si realmente se justificaría su final o no, porque sabe que hay voces que lo están reclamando. No, pero es que no se creó para combatir al terrorismo. Pero hay gente que lo reclama ahora, considerando... Porque la gente ha confundido el terrorismo, respondía a las mismas coordenadas de la criminalidad organizada, del sindicato del crimen, unidad de dirección y multiplicidad de efectos. Esa era la filosofía de la Audiencia Nacional en materia penal, en su materia penal. Eso quiere decir que ahora estaría justificada su supervivencia para el crimen organizado, mucho más que antes, y para el terrorismo, porque tenemos enfrente un terrorismo aterrorizador, terrorífico. Es decir, que no hacemos caso de esas voces que lo estarían reclamando. Si la Audiencia Nacional no existiera, ahora habría que inventarla otra vez. Y desde luego no hay ni un solo gobierno español, sea cualquiera su adscripción ideológica, que la suprima. Don Rafael Mendizábal, expresidente de la Audiencia Nacional, gracias por habernos visitado esta noche en el Gato al Agua. Ha sido un placer. Pues para mí también lo ha sido. Pues porque además tenía ganas de explicar esto. No lo podía explicar porque nadie me lo preguntaba.